Bueno, muy buenas noches a todos quienes están sintonizando a esta hora la radio JGM. Estamos en una entrevista especial este día martes 15 de agosto para poder conversar con Andrés Tapia. Él es vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, y estoy junto a Iván Godoy, reportero de la radio JGM, para poder conversar contigo, Andrés, sobre la situación que ha estado viviendo Ecuador. La semana pasada fue el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, y el día de ayer nos enteramos de otra situación de un asesinato a Briones. Si nos pudieras comentar, bueno, cómo es el ambiente actualmente, dónde te encuentras, y un poco de las reflexiones que se han ido dando durante estos días que ya se ha determinado un estado de excepción en Ecuador, en todo el país. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes nos siguen en esta entrevista. Y bueno, realmente una situación bastante complicada. Bueno, es una tónica siempre en el Ecuador todos estos procesos de convulsión, pero realmente es algo que sí ha generado bastante consternación, un acto de magnicidio que no había ocurrido a lo largo de la historia y que incluso ha concitado la atención mundial, ¿no? Desde varios países nos han llamado, ha habido preocupación por un tema así, más allá de la tendencia política o la identidad política en torno a una u otra candidatura, realmente es un hecho que consterna sobre todo y que más aún genera total incertidumbre en el panorama político. La política se ve manchada, lógicamente, por estos hechos, pero además es la ratificación ya de una constante que se viene dando en el Ecuador, donde la violencia política ha ido increciendo. Realmente es alarmante, podríamos decirlo así, no encuentro otras palabras para decirlo, porque no es, si bien es el acto que más llama la atención, lógicamente que más concita la atención, no es el único. Hace varias semanas atrás nomás ya se tuvo el asesinato de un candidato a la Asamblea Nacional en la provincia de Esmeraldas. Posteriormente, hace no mucho, menos de 2 meses, se tuvo el asesinato del alcalde electo de Manta, que es una de las ciudades principales en la costa ecuatoriana. Se tiene este acto de magnicidio contra Fernando Villavicencio. Se tuvo incluso el día siguiente al asesinato de Fernando Villavicencio, se tuvo un atentado contra otra candidata a la Asamblea Nacional. No llegó afortunadamente a su muerte, pero le dispararon en el carro. Y se tuvo el día de ayer eh, otro asesinato a un líder político del Movimiento Revolución Ciudadana, es decir, no es un hecho ya aislado, sino que realmente esta campaña electoral ha estado marcada por este tipo de actos. Realmente es una situación sumamente preocupante. Me gustaría preguntarle como en qué momento empezó esto, ¿cómo se llama esta serie de violencia política? Porque obviamente ahora, bueno, con el tema de las noticias han surgido más noticias respecto a este candidato que a nivel internacional era poco conocido, pero luego se sabía que había recibido amenazas de muerte, que precisamente todas las campañas como electorales que hacía tenía que ir protegido. Entonces, me gustaría saber en qué momento ya eso se empezó a hacer constante, la violencia política, como en qué momento exacto. Bueno, realmente esto viene corriéndose en el transcurso de los últimos 2 años, posterior a superar, digamos, la pandemia, pero se concentraba sobre todo en las penitenciarías, en la cárcel. Realmente hay una crisis carcelaria en el Ecuador que ya se viene viviendo los últimos 2 años. Han habido masacres en las cárceles masivas, hay más de 300 muertos en cárceles del país, producto de conflictos, de guerras internas entre mafias, entre bandas. Pero ahora el hecho es que en los últimos meses, y coincide con la campaña de elecciones anticipadas, estos hechos trascienden ya no solo a las penitenciarías, sino que las mafias prácticamente se han infiltrado en la misma política. Incluso hay mucha sospecha en torno a la misma policía en su participación en los hechos que han acabado de ocurrir. Entonces prácticamente estamos hablando que las mafias pasan a tener un control que ya va más allá de la crisis carcelaria, que como digo ha sido muy aguda y dramática también, porque han sido cientos de víctimas en realidad las que ha habido, y en los últimos meses coincide que con la campaña electoral la situación se exacerba, pues y lógicamente lo que podemos ver estas condiciones de violencia política generalizadas que se dan en el contexto de las elecciones que están por darse el 20 de agosto. Una pregunta, ¿podríamos pararle un ratito que me están preguntando algo ahí? Dale, dale, sí, ¿Es Sí, posible? sí. Ya, un sí. segundito.
¿Esto está siendo grabado, pero solamente grabado para nosotros o esto lo estamos haciendo directo, Estamos directo? saliendo en vivo. Ah, no. Ah, No, ahora hay que improvisar. No, nada, está ya, siendo grabado. perfecto. Entonces, Ya, está grabado. sí. Bueno, es interesante porque cuando vi el tema del asesinato de ese candidato, hasta las familiares que salieron acusaron a un sector político, Mm, a los del correísmo, sí. porque, porque este tipo, o sea, Fernando Villavicencio era periodista, había investigado los casos de corrupción de Rafael Correa, y claro, y aparte que habían igual, ¿cómo decirlo? Por parte de la gente involucrada a ese sector político, respondiendo bastante ácidamente a ese candidato en su momento, y creo que incluso se fue a juicio, porque él lo había acusado de delitos de lesa humanidad a Rafael Correa. Mira, nosotros habíamos conversado con Andrés en mayo, también Ujú. le hicimos una entrevista en mayo de este año por el llamado a las elecciones anticipadas, que es lo que estábamos viviendo ahora. Entonces, la idea es un poco que retomemos esa situación, que él pueda comentar un poco de eso para o sea, porque finalmente lo que está pasando hoy es que esa salida ese llamado anticipado no está siendo favorable tampoco. No está siendo una salida política al conflicto institucional que vive Ecuador hace ya varios años. Claro, O sea, claro. incluso, o sea, desde el 2019, ¿te acuerdas que también allá hubo una revuelta popular? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces Fueron un varias. poco llevaron a aquello. Ahí vienes. Vale, ahí lo tenemos resto. Estamos de nuevo entonces. ¿Nos Sí, no, escuchas no. bien, Andrés? Sí, Sí. Vale. Bueno, estábamos hablando que existen estos conflictos de mafias, que hay un conflicto de una crisis carcelaria que se vive en el Ecuador. Eh, nosotros también, Andrés, habíamos conversado hace algunos meses atrás, hicimos una entrevista contigo en mayo cuando eh, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y se llamó a estas elecciones anticipadas que ahora estaban haciendo las campañas para esas elecciones. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ha ido sucediendo desde lo que ocurrió en mayo de este año a este panorama también actual de las elecciones y qué es lo que se esperaría entonces para lo que vendría de Ecuador en estos últimos meses del 2023? sí, efectivamente pudimos conversar con ustedes justo al día siguiente en el que el presidente de la República decretó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional. Realmente esto, más allá de que obviamente el hecho como tal es un hecho inédito en la historia también del Ecuador, hemos vivido en poco tiempo hechos inéditos, eh, refleja la presión social que desde el movimiento indígena sobre todo fue uno de los actores claves en este proceso y el desgaste político del actual gobernante. Recordemos que apenas completa los 2 años, es decir, la mitad de su gestión, y ya el desgaste político, la falta de credibilidad que la ciudadanía le daba y el calentamiento en las calles, por decirlo así de otra manera, atravesamos hace un año un paro nacional, un gran levantamiento indígena, le pasó factura definitivamente al gobierno. Lo que ahora estamos viviendo es la constatación del pésimo manejo que el presidente de la República ha tenido de la situación, tanto la situación carcelaria que habíamos nombrado, cuanto este control del narcotráfico, de las mafias, de la violencia política que se ha generado. Recién, realmente todo esto ha rebasado al actual gobierno, es un gobierno que no contó con la preparación suficiente para poder enfrentar toda esta serie de conflictos en escalada que se han venido dando y como resultado de ello se ha generado este proceso de elecciones anticipadas. Estamos a las puertas de las elecciones para asambleístas nuevamente y para la presidencia, pero también serán, aparte de ser anticipadas porque tenían que darse en 2025, el periodo para el cual los nuevos gobernantes serán electos es muy corto, ¿no? Es menos de 2 años, estarían posesionándose recién luego de la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, en el mes de noviembre y ya en el año 2025 hay nuevamente elecciones, entonces estamos hablando que es un periodo sumamente corto. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que es una situación, un clima de total incertidumbre, ¿no? Es prácticamente una moneda lanzada al aire en la que todo puede ocurrir y en la que coincide, o digamos que ese también es el escenario perfecto para que las mafias que han empezado a cobrar fuerza
y que producto también del cambio del flujo de la droga proveniente de Colombia, el panorama, la geografía del comercio de la droga ha cambiado. Hay un análisis muy interesante de Gustavo Petro al respecto, hace que todo esto se mezcle junto a la política y en la que finalmente la situación sea pues de mucha incertidumbre. Finalmente veremos el día 20 cuál es el resultado electoral, pero además hay un proceso de consulta popular inédito también en la historia, que es la consulta por dejar el petróleo bajo tierra. Entonces hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y el desenlace de las mismas todavía puede decirse que tenemos que verlo más adelante, en vista de lo que acaba de ocurrir, que efectivamente este asesinato patea el tablero político, la posibilidad de un triunfo en primera vuelta de uno de los partidos que de pronto era uno de los escenarios antes de que esto suceda, prácticamente ya no existe. Estamos, o es muy seguro, de que haya una segunda vuelta electoral. Candidatos que de pronto no tenían todavía el nivel de puntos para poder pasar a segunda vuelta podrían estar teniendo ahora una mayor acogida producto de la reacción inmediata que este asesinato ha producido en la gente. Entonces, realmente patea el tablero político, como digo, y las consecuencias todavía tendremos que verlas y analizarlas posterior a lo que ocurre el domingo. Estas mafias que llegaron a Ecuador, ¿qué tan involucrados están en el sector político del país así, y en qué lados? O sea, es como transversal ¿cómo decirlo? Lo sumergió que están las mafias en, ¿cómo decirlo? En los políticos de Ecuador. Bueno, nosotros nos resistíamos a creerlo, ¿no? Todavía hay esa sensación en la ciudadanía de que no, esto no está ocurriendo, que estamos viendo una película al estilo del cine, ¿no? De la gran pantalla, pero en realidad ya es algo que ocurre, ¿no? El control del narcotráfico, de las mafias y en la política hay denuncias constantes de fondos provenientes del narcotráfico apoyando candidaturas, independientemente de cuál haya sido la tendencia, hay muchísimas denuncias al respecto. Así que creemos que realmente hay un nivel de infiltración de las mafias en la política e incluso esto tiene mucha relación con lo ocurrido con el asesinato de Fernando Villavicencio. En las campañas electorales eso no es tampoco reciente, es mucho más anterior, pero ya en un nivel de escalada de violencia como el que acaba de producirse, sin duda tiene mucho que ver la influencia de las mafias. Recordemos que al día o pocos días, pocas horas después del asesinato de Fernando Villavicencio, el gobierno nacional traslada a uno de los capos de la mafia llamado alias Fito de una de las cárceles de máxima seguridad a otra cárcel que es La Roca. Esto quiere decir que de alguna manera hay presiones sobre el gobierno. El día de ayer había reclamos de otra de las mafias que son contrarias a esta mafia. Es prácticamente como estar contando una película de acción, ¿no? Entonces vemos que eso está totalmente entrelazado con todo lo que ocurre también en la política, ¿no? Hay un análisis interesante de Gustavo Petro en el cual señala que el flujo de la cocaína ha cambiado y en vez de ir al norte donde el fentanilo ha reemplazado la cocaína, el consumo en el norte, en Norteamérica, ahora la cocaína viaja hacia el sur para irse a Brasil a través de la selva amazónica de Ecuador y Bolivia, Perú y Bolivia, para irse a Europa, Australia, Oceanía, a otras partes. Y entonces esto hace que la política también se vea inmersa en ello. Es decir, el nuevo flujo de la cocaína va hacia el sur, pasa por el Ecuador, y eso es lo que ha hecho que pues prácticamente en el país se pase de ser lo que normalmente se fue, digamos, entre comillas, una isla de paz, no porque siempre han habido conflictos, pero pase de tener esta tranquilidad respecto a la situación del narcotráfico a convertirse ya prácticamente en uno de los focos donde la violencia ha superado incluso a la de Colombia, y lo mismo, dice el mismo presidente de Colombia, o es comparable con la de México, ¿no? Así que es realmente una situación bastante compleja la que se está viviendo en estos momentos. Sí, como tú dices, se empiezan a replicar modelos de narcoestados que veíamos mucho más lejanos, que se vivían en México y que parecieran que ya están bajando hacia el sur de nuestra región. Antes de poder hacer una reflexión más latinoamericana, Andrés, si nos podrías comentar de este referéndum que se va a votar este 20 de agosto, que sería, ¿no?, en conjunto con la elección presidencial, si no me equivoco. ¿Qué significa esta votación que viene este día domingo para la protección del Parque Nacional Yasuní, que es una zona importante en la Amazonía, si no me equivoco? Bien, esto es un tema destacado dentro de toda la crisis que se vive y también es un proceso inédito. Nunca antes hubo una consulta popular donde el pueblo pueda decidir si el petróleo se queda bajo tierra.
pero no es solo la consulta por el Yasuní, hay dos consultas populares, por dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní y por dejar libre de minería al noroccidente de la provincia de Pichincha, donde está la capital del Ecuador, Quito. Esta es la consulta de Quito sin minería o por el Chocó andino, ¿no? Que es una zona de alta biodiversidad. Estamos hablando de la protección de dos de los hotspots o sitios calientes o emporios de la biodiversidad en el planeta, y esto está sometido ahora a consulta popular tras un largo proceso, por supuesto, en el cual muchos colectivos del movimiento indígena, las organizaciones sociales han bregado, hemos bregado durante años, ¿no? La consulta popular del Yasuní se da después de 10 años de lucha, fue precisamente en el 2013 cuando los colectivos presentaron esta propuesta y a lo largo de todos estos gobiernos no se había podido cristalizar. Finalmente, producto de esa presión social y presión ciudadana, se da paso la autoridad competente, que es del Consejo Nacional Electoral, a que ocurra y confluye justamente esto con que al mismo tiempo se daba el proceso de elecciones anticipadas. Entonces, por economía de recursos, el Consejo Nacional Electoral decide que se unifiquen, ¿no es cierto? Entonces, elecciones presidenciales, elecciones para la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, y también la consulta popular por el Yasuní y por el Chocó andino. Es un hecho trascendental, realmente el país se juega muchísimo en esto, el hecho de poder ganar el sí para dejar el petróleo bajo tierra sería un hecho sin precedentes en la historia del Ecuador, e incluso me animo a decir que sería un referente para la lucha por justicia climática, por justicia ambiental a nivel mundial. Desde muchos países hay mucha también atención a lo que ocurre el día domingo. El tema de Quito sin minería podría decirse que es un tema menos controversial porque está enfocado en una parte específica del noroccidente y el país no depende de esa zona en la extracción de minería, no así del tema del Yasuní, donde allí sí prácticamente hay muchos intereses de la derecha, del mismo gobierno que están por el no, obviamente de las empresas petroleras que están por el no. Entonces, de ganar el sí, pues realmente sería un hecho sumamente trascendental, no solo para el movimiento ambiental y para los colectivos o el movimiento indígena que impulsamos el sí en el Yasuní, sino realmente sería pues una muestra de una conciencia elevada del pueblo ecuatoriano en torno a la necesidad de conservar el medio ambiente. Volviendo a su organización, que era CONAIE, que agrupaba varios grupos de la Amazonía ecuatoriana, y quería igual llegar a lo que usted mencionaba de este flujo de la droga que parte de Colombia y que precisamente se usa la Amazonas para llegar a Brasil y hacer esos traslados a Europa y a otras partes del continente. Yo quería preguntarle si en ese aspecto los pueblos amazónicos de ahí cerca han sufrido la violencia por el narcotráfico, esa misma violencia que se ve en los, ¿cómo decirlo?, en sectores, o sea, en los lugares políticos, como sucedieron en estas campañas donde asesinaron al candidato Villavicencio. Bueno, habría que distinguir dos realidades geográficas. La una es de la frontera norte con Colombia y efectivamente en este análisis que hace Gustavo Petro justamente señala que es la frontera 10 kilómetros de cada lado entre Ecuador y Colombia donde se concentra este flujo de la cocaína y efectivamente allí es donde se concentra la mayor cantidad de violencia, ¿no? En cuanto a dirigentes indígenas, no podríamos decir que todavía ha llegado al nivel que Colombia lo tiene, donde es alarmante el asesinato, sobre todo en el post-conflicto, ¿no?, de la firma de paz posterior a ello, el asesinato de líderes indígenas sobre todo. No podríamos decir que está al mismo nivel que en Colombia, pero no por ello significa que estemos exentos, ¿no es cierto?, de esa realidad. De hecho, hace pocos meses atrás tuvimos la lamentable pérdida de uno de nuestros compañeros, dirigente de la CONAIE, Eduardo Mendúa. Fue asesinado producto de precisamente la conflictividad surgida en la Amazonía Norte por la explotación petrolera, ¿no?, en el territorio Cofán, donde la empresa Petroecuador pretendía avanzar con la apertura de más pozos petroleros y él era uno de los rostros visibles que se oponía a lo mismo. Finalmente eso le ha costado la vida. Hay más actos de asesinato en el centro sur de la Amazonía, pero de alguna manera la realidad en la zona de frontera es la que más expuesta está. En otra parte de la Amazonía, que es del centro hacia el sur, ha habido una resistencia histórica para impedir que las empresas extractivas avancen. No podríamos decir allí que el nivel de inserción del narcotráfico, de este nuevo flujo de la droga, está todavía en un nivel así tan alarmante como el que se está advirtiendo en el resto del país, pero no por ello significa que estemos
exentos del mismo. Es decir, quizás no se ve todavía los efectos inmediatos en estos momentos, pero realmente sí se siente una situación de inseguridad que es generalizada en las mismas comunidades, en los mismos territorios. Lógicamente, el hecho de que tengamos niveles de organización donde a través de la estructura comunitaria se logra resguardar también la integridad colectiva, integridad social, eso también lógicamente hace que de alguna manera tengamos un poco más de protección de lo que ocurre en las ciudades, pero no por ello podemos estar tranquilos o podemos decir que estemos al margen de un problema tan grande que ya tiene que ver muchísimo con ya la geopolítica, ¿no? En torno a el nuevo mapa que presenta esto del flujo de la droga en el continente. Andrés, y justo un poco en relación a lo que preguntaba Iván, ustedes como Confenalle, ¿cuáles son, o si nos podrías comentar algunas de las estrategias que han utilizado durante este tiempo o están visualizando para este periodo donde hay una crisis política importante para hacerle frente a estas situaciones? Como también en entender que dar un consejo a la región y a los otros pueblos que estamos más hacia el sur y que vemos esto como un escenario alarmante que claramente puede ir avanzando, si no ya vemos en algunos espacios también se ha podido ver acá en Chile. Bueno, el sistema organizativo que tenemos es nuestra principal herramienta, ¿no? Nuestra principal fortaleza, el hecho de que exista directivas comunitarias, que exista una comunidad donde la gente está organizada, asociada y donde fácilmente puede enterarse de cualquier tipo de conflicto o amenaza que ocurra en el territorio comunitario, es una salvaguarda, ¿no? Es un tema que garantiza de que va a haber un nivel de control territorial que impida que entren, ¿no es cierto?, mafias, narcotráfico, entre otros. No va a ser un sistema totalmente 100% perfecto, pero sí va a permitir controlar y prevenir en gran medida. Yo creo que esa es una de las herramientas principales, pero ello no debe únicamente limitarse a las comunidades indígenas o a las zonas selváticas, sino que realmente debe ser algo que en las mismas ciudades, en los mismos barrios, pueda hacérselo, ¿no? Los niveles de organización social se ha demostrado en el paro nacional en los dos últimos levantamientos indígenas de 2019 y 2022, alcanzan un nivel altísimo de organización y es lo que garantiza que de hecho cuando hay las movilizaciones no hay ni síntomas de temas como la delincuencia y el narcotráfico, más bien es el pueblo organizado que llega a controlar y eso en niveles de organización de poder popular, todo lo que ocurre en esa situación, ¿no? Entonces creemos que el sistema de organización, el tejido social, que todavía lo tenemos, es una garantía que nos puede permitir hacer ello. Yo creo que un segundo tema es estar conscientes de que esto es una realidad, no podemos evadir algo que está ocurriendo. Como decía hace un rato, nos negábamos a pensar que de pronto la política está cruzada por todos estos temas, pero es una realidad, está constatado, ocurre y este asesinato es la demostración clara de ello. Entonces tener conciencia de que ello está ocurriendo para los hermanos del sur, de pronto que quizás no lo viven todavía de una manera tan en carne y hueso, tener conciencia de que esto está ocurriendo, pues es una clave, ¿no? La prevención, estar atentos y estar pendientes de que algo puede ocurrirnos, pues realmente es una parte importante de poder manejar un conflicto, ¿no? El estar desprevenidos, lógicamente, va a hacer que cuando esto ocurra no nos demos cuenta, pues y precisamente sea de pronto tardía la respuesta. Así es. Estamos conversando con Andrés Tapia, él es vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana por toda la situación política que está atravesando en este momento Ecuador, donde nos vamos a enfrentar este domingo a unas elecciones históricas, como ya nos han mencionado Andrés, no solamente por la situación que ya venía en decadencia desde la clase política, sino también estamos hablando de un referéndum que se va a dar en temas medioambientales, algo que se desconoce en el país y en el mundo, que más bien conocemos de plebiscitos en relación a constituciones o en relación a otros procesos políticos. No sé si Iván, ¿tienes ahí alguna otra pregunta antes de despedirnos Sí, de Andrés? sí, tengo una. Quisiera saber, volviendo al tema, bueno, medio ambiente que trata de impulsar con AIE, me gustaría saber si a nivel político había un sector político o una corriente que han tratado ¿cómo decirlo?, ayudarlo o apoyar estas causas, y si también ha sido afectados por la violencia política aquellos sectores que están precisamente apoyando estas causas. Bueno, hay una permanente estigmatización, ¿no?, de la protesta y la lucha social. Hemos tenido que pasar
procesos judiciales, criminalización. Afortunadamente, muchos de ellos se han podido superar también producto de la lucha. Por ejemplo, en el inicio del actual gobierno, la Asamblea Nacional nos dio la amnistía, había procesos abiertos contra más de 200, 300 luchadores sociales. Entonces, esto es una constante, ¿no? La exposición que tenemos los dirigentes a procesos de criminalización, estigmatización, amenazas e incluso las muertes es algo que está ahí puesto, ¿no es cierto? Y ya lo relataba, hay compañeros dirigentes nuestros que lamentablemente han sido asesinados producto de ello, ¿no? Lógicamente, quienes apoyan al movimiento indígena, quienes apoyan las organizaciones, también se ven expuestos, también lógicamente van a tener niveles de exposición también. Ha ocurrido a lo largo de todos estos años muchos hechos también en los que se ha violentado también los derechos humanos, los derechos colectivos, por tanto es un síntoma latente. Había estado un poco más lejano en el sentido que todavía no aparecía este nuevo actor como son las mafias y el narcotráfico, pero con la presencia de ellos realmente la situación se presenta aún más de exposición, aún más de amenaza, entonces resulta pues para nosotros muy preocupante, ¿no? Y para toda la sociedad en general que está convirtiéndose en víctimas colaterales, ¿no? Hay mucha gente que no tiene nada que ver con ningún tipo de conflicto político ni nada por el estilo, pero que por determinada razón termina también siendo víctima. El caso del asesinato del alcalde de Manta es una muestra de ello. Había una deportista que lo estaba saludando justamente en ese momento, no tenía nada que ver con el tema y también fue una de las víctimas. Y pues así hay muchos hechos que lamentablemente se han venido presentando y que también continúan en escalada. Entonces realmente sí es una situación muy crítica la que se está viviendo en estos momentos. Así pareciera, y como tú nos has dicho, Andrés, la organización comunitaria es vital para enfrentar este momento. Te queremos agradecer por tu tiempo. El día de mañana va a salir esta entrevista en el noticiero semanal de la radio JGM, en el Vista Panorámica, y también te haremos llegar lo que aparezca en nuestro sitio web. Muchas gracias, de ahí nos comparten para poder difundirlo también. Mucha suerte y estaremos también atentos a lo que suceda durante estos días. No sabemos las sorpresas que puedan venir y bueno, toda la suerte del mundo para este domingo también a lo que va a ser el referéndum. Muchas gracias, hermanos, y un saludo a todos los hermanos del continente. Bueno, sí. Saludos. Chao.